Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Descansaron? ¿Aprovecharon de salir? Hola, ¿están por ahí? Ya, qué bueno. Bueno, hoy día la clase vamos a seguir un poco con el sistema nervioso, ¿ya? Vamos a profundizar un poquito sobre lo que es la recepción de estímulos y la naturaleza de los estímulos, ¿ya? Y cómo el organismo los traduce, ¿ya? A energía. ¿Ya están todos listos para empezar? Para que no lleguen tarde. Bueno, si no sabe, ahora vamos a tratar de explicarlo mejor. Que podamos entonces, cualquier duda, ustedes me avisan al tiro, ¿ya? Y así resolvemos las preguntas enseguida y no estamos devolviéndonos como cuando ya pasemos más adelante. Eso, puntualidad necesitamos, porque si no llegan una hora tarde y no cachan nada. Entonces, vamos a empezar. ¿Alguno sabe lo que es la sinapsis? ¿Me podría definir un poco algunas características de ella? ¿No? ¿No saben? Ya, sí, también nos ayuda en todo lo que son los procesos cerebrales de aprendizaje, memoria. Ya, sí, nos ayuda a producir los estímulos. Muy bien. La sinapsis se puede definir como una región de comunicación entre una neurona y una neurona, ¿ya? O una neurona y una célula. Por lo tanto, aquí vamos a tener una neurona llamada presináptica, ¿ya? Y una neurona postsináptica. ¿Ya? La sinapsis también va a ser un lugar, ¿ya? donde van a ocurrir procesos que van a cambiar la permeabilidad de la neurona postsináptica, ¿ya? Entonces, en la neurona presináptica vamos a encontrar los botones sinápticos donde van a estar las vesículas con los neurotransmisores, aquí, esto en amarillo, ¿ya? Y en la neurona postsináptica vamos a encontrar los receptores para estos neurotransmisores que van a ser liberados. Y también vamos a tener el espacio sináptico, ¿ya? Que su característica es que es muy pequeño, por lo tanto, los neurotransmisores no se van a escapar de este lugar y solo van a ir a actuar a la neurona postsináptica, ¿entendido? ¿Dudas sobre eso? Sé que quedó entendido lo de qué es cuál es la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Entonces, como tenemos todos los neurotransmisores en un lado y todos los receptores en otro, esto nos da la característica del impulso nervioso que va a ser unidireccional. Entonces, solo va a ir en una dirección, desde la neurona presináptica a la neurona postsináptica. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos en un zoom, ya que hicimos, el botón sináptico de la neurona presináptica, ya con todas sus vesículas y adentro vamos a tener los neurotransmisores. Cuando llega un estímulo a esta neurona presináptica, cierto que va a haber un cambio de polaridad, cierto, un cambio de permeabilidad de la membrana, que lo vimos ya la semana pasada, y otro cambio que va a surgir acá va a ser la apertura de los canales de calcio. ¿Ya? Este calcio va a entrar, va a aumentar su concentración en el interior porque va a entrar según a favor de su gradiente de concentración y al entrar el calcio va a permitir que las vesículas liberen los neurotransmisores al espacio sináptico, ¿ya? Y como ya les dije, este espacio sináptico es muy pequeño, los neurotransmisores van a ir directo a sus receptores, ¿ya? Y estos receptores
están asociados a canales iónicos, ¿ya? Que van a permitir el flujo de iones para que se pueda producir el estímulo en la neurona postsináptica y así transmitir el estímulo hacia las otras neuronas, ¿ya? Además, existe una eliminación, ¿cierto? Aquí hay una bolita de neurotransmisor con una cruz, que quiere decir que hay una eliminación de este para que no se acumulen, ¿ya? ¿Todo bien hasta acá? ¿Todo bien? ¿Ni una duda? Ya. Entonces, como le dije, va a haber una eliminación. ¿Ya? Puede haber una eliminación de los neurotransmisores, ¿ya? Del espacio sináptico para que no se acumulen, ¿ya? Es muy importante esto. No debe existir una acumulación de neurotransmisores porque si no, el estímulo se va a seguir mandando, ¿cierto? Entonces existen enzimas ya que pueden degradar algunos neurotransmisores como la acetilcolinesterasa, que va a degradar el neurotransmisor que es la acetilcolina, ¿ya? O también tenemos un mecanismo de recaptación de neurotransmisores por parte de la neurona presináptica, ¿ya? Esta neurona puede recaptar estos neurotransmisores y así volver a tenerla en su interior para después de nuevo secretarlo. Pucha, qué lata que te entregaron un 4 en biología. Ojalá si hay de alguna materia de lo que estamos pasando podamos resolver las dudas, ¿ya? Exacto. Puede haber una recuperación, una recaptura de estos neurotransmisores o también una eliminación. Y bueno, todo esto se ocurre en el espacio sináptico, ¿ya? ¿Bien? ¿Hasta aquí? ¿Sí? ¿Todo claro? Entonces, otra característica, ¿cierto? Que habíamos dicho que mientras mayor el estímulo o mayor es la magnitud del estímulo, es mayor la duración, ¿cierto? Llegan una mayor cantidad de estímulos nerviosos, hay una mayor frecuencia de ellos, ¿cierto? No hay una mayor magnitud. Por lo tanto, ¿por qué ocurre este aumento de tiempo cuando el estímulo es de mayor magnitud? Porque se liberan muchos neurotransmisores. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un estímulo que es igual a X, eliminamos una cierta cantidad. Si es 2X, vamos a eliminar más. Y si la magnitud del estímulo ya llega a 3X, es es mayor la cantidad de neurotransmisores liberados. Por lo tanto, va a ser mayor el tiempo de persistencia del estímulo. ¿Ya? Nos va a doler más, por así decirlo, si nos quemamos fuerte o nos pinchamos muy fuerte con una aguja. ¿Ya? ¿A dudas? ¿No? Ya. Entonces vamos a seguir. Podemos distinguir dos tipos de sinapsis, ¿ya? La que es la sinapsis excitatoria y la sinapsis inhibitoria, ¿ya? ¿Alguno tiene idea de qué puede ser una sinapsis inhibitoria o una sinapsis excitatoria? ¿Ya? ¿Alguno? Perdón, ¿qué era lo último que necesitabas repetir? Que acabo de leerlo en el chat.
No, ¿qué es la última parte que necesitas que repita? Muy bien, si el mensaje bloquea o disminuye la actividad sí, postsináptica. Bien, sí, potencial postsináptico inhibitorio. A ver, ya. ¿Cuál parte necesitas que repita? ¿Este dibujo o el que venía más adelante? Ya, bueno, como les dije, hay sistemas de eliminación de los neurotransmisores para que no se acumulen, ¿ya? Porque la idea no es que se acumulen los neurotransmisores em, en el espacio sináptico, ¿ya? Sino que se liberen cuando llegue un estímulo nervioso. Entonces, para eso tenemos, por ejemplo, enzimas que degradan neurotransmisores que ya están acumulados, o sea, antes que se acumulen, ¿cierto? Lo elimina, como la acetilcolinesterasa, que va a eliminar o va a degradar la acetilcolina, que es un neurotransmisor. Y por otro lado tenemos un mecanismo que la recaptura por la neurona presináptica, ¿ya? Que va, como dice su nombre, recapturar los neurotransmisores que no se adherieron a los receptores ya y las vuelve a su interior. ¿Ya? Y acuérdense que, como les dije, el receptor va a estar asociado a un canal iónico, ¿ya? Para que éste pueda mantener el flujo de iones y así transmitir el impulso nervioso. ¿Claro? Ya. Muy bien. Ya, como les dije aquí, dependiendo de la magnitud del estímulo, va a ser la cantidad de neurotransmisores liberados, ¿ya? Entonces, mientras mayor es la magnitud del estímulo, mayor cantidad de estímulos, mientras mayor es la magnitud del estímulo, mayores impulsos nerviosos se van a transmitir, por lo tanto, mayor cantidad de neurotransmisores. Por lo tanto, si hay una mayor cantidad de neurotransmisores, va a haber o se va a prolongar la sensación del estímulo, ¿ya? Entonces, tenemos dos tipos de sinapsis, ¿ya? La sinapsis excitatoria y la sinapsis inhibitoria. La sinapsis excitatoria va a ser en la cual la unión de los neurotransmisores va a provocar la despolarización de la membrana, ¿ya? Cambiando la permeabilidad y aumentando la concentración de sodio en el interior, ¿cierto? Como vimos en la clase pasada, que el interior de la célula se volvía positivo y el exterior negativo, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, aquí se va a transmitir un impulso nervioso. En cambio, la sinapsis inhibitoria, lo que va a pasar es que el neurotransmisor liberado en el espacio sináptico se va a unir a los receptores, pero va a aumentar la permeabilidad del cloro, ¿ya? Y este cloro va a aumentar a favor de su gradiente de concentración, pero va a mantener aún más negativa la parte interna de la célula. Por lo tanto, va a ser mucho más negativo, ¿ya? Aquí vemos la diferencia. ¿Se acuerdan que este gráfico lo veíamos en la clase pasada cuando había una despolarización? ¿Ya? Y aquí está al revés. Entonces, va a haber mucha más carga negativa al interior de la célula y esto se llama una hiperpolarización. Entonces, al entrar cloro al interior de la célula, se va a hacer mucho más difícil, ¿ya?, la despolarización de esta. Por lo tanto, no se va a transmitir un impulso nervioso. Eso es lo importante. Exacto. La inhibitoria va a ser la sinapsis que no va a transmitir impulsos nerviosos, ¿ya? Porque la célula postsináptica se va a hiperpolarizar, ¿ya? Y esta hiperpolarización, que quiere decir que va a ser
mucho más negativo la parte interna de la célula, ¿ya? Va a dificultar la despolarización para que se pueda propagar un impulso nervioso, ¿ya? ¿Entendido? ¿Y eso por qué se produce? Por el tipo de neurotransmisor, ¿ya? Ya lo vamos a ver más adelante, que los neurotransmisores ya pueden actuar en muchos receptores, ¿ya? Y dependiendo del receptor con que se una, va a ser la respuesta, ¿ya? Entonces depende del neurotransmisor y al receptor que se una el impulso nervioso que se mande o no se mande y la respuesta que uno tiene, ¿ya? Ya vamos bien entonces. Seguimos. Ya, entonces yo en la clase pasada les hablaba un poco de estos receptores y yo les decía que era una parte de las neuronas, ¿cierto? Estos receptores van a estar por todo el cuerpo, ¿ya? Y nos permiten ver, oler, sentir sabores, el frío, el calor, que nos regulen todas nuestras funciones internas, ¿ya? Entonces teníamos que los receptores podían ser dendritas de las neuronas, ¿ya? Una parte de la neurona. Entonces, el funcionamiento básico de todos de estos receptores es convertir estos estímulos, ¿ya? Que son estímulos específicos para los receptores, ¿ya? En impulso nervioso. Por lo tanto, estos estímulos son transformados en energía, ¿ya? Y entonces, como consecuencia, estos estímulos ya captados por los receptores van a cambiar la permeabilidad de la membrana de la célula y van a hacer posible los flujos iónicos para producir los potenciales de acciones, ¿ya? No, no es necesario aprenderse los tipos de neuronas. Entonces, como yo les decía, hay que destacar que los receptores son muy específicos para los neurotransmisores, ¿ya? Entonces, por eso tenemos muchas respuestas variadas. Entonces, vamos a ver algunos tipos de receptores, ¿ya? Entonces, tenemos los estereoreceptores, que como dice su nombre, van a ser los que captan los estímulos asociados a que están asociados al medio externo, ¿cierto? Y van a ser responsables de elaborar todas las sensaciones, los sentidos, como, em, como ver, escuchar, el gusto, ¿cierto? Por ejemplo, el gusto y el olfato van a ser receptores que van a captar sustancias químicas, o sea, van a ser quimioreceptores. Los de la piel van a captar estímulos como el frío, el calor, la presión y el tacto, y estos se van a llamar mecanorreceptores, ¿ya? Por otra parte tenemos los interreceptores, que como su nombre lo dice, capta todos los estímulos del medio interno, ya que también puede ser quimioreceptores, vamos a tener receptores que van a ver la presión sanguínea, como los varios receptores que yo les hablaba hace unas clases atrás sobre la regulación de esta, termorreceptores que van a regular la temperatura corporal, que van a se encontrar en el hipotálamo, y receptores del estiramiento de los pulmones, como la clase pasada le hablaba de la expiración y la inspiración, ¿cierto? Que van a captar esta diferencia de estiramiento, ¿ya? Y ahí se va a producir las distintas estímulos que van a llevar a la expiración y a la inspiración. Y por último, vamos a tener los propioceptores, ¿ya? Que van a estar asociados a estímulos del movimiento, ¿ya? Todo lo que es el estiramiento de los tendones, como el reflejo rotuliano, que también lo veíamos en la clase pasada, el grado de contracción de los músculos, también la dirección de nuestro desplazamiento y también el equilibrio, la posición que se encuentra en nuestra cabeza. Esto es muy importante y se va a encontrar en el oído interno, este receptor, ¿ya? Ya los estereoreceptores, ¿ya? Los estereoreceptores van a ser todos los que captan el medio externo, ¿ya? Todo lo que son los sentidos, o sea, la visión,
em, para escuchar, ¿cierto? Las papilas gustativas, ¿ya? Todos los sentidos van a ser los estereoreceptores que nos va a provocar sensaciones, ¿ya? Entonces van a ser distintos. No van a ser los mismos receptores que están en la piel que los que están en el tejido olfatorio, ¿cierto? Y en la lengua, ¿ya? No nos van a producir el mismo efecto. ¿Ya? Algún resfrío que ocurre dentro del cuerpo es captado por los interreceptores. Em, sí, o sea, no es que sea el resfrío en sí, ¿cierto? Yo creo que más bien son los que regulan la fiebre, los termorreceptores, ¿ya? Eso, los termorreceptores van a ser los encargados, por ejemplo, de la fiebre. Pero además la fiebre es una reacción a esta bacteria o virus que tengamos, ¿ya? Es como el cuerpo se va a defender de esto, ¿ya? ¿Claro con los tipos de receptores? ¿O alguna duda? ¿Todo bien? Ya, cualquier cosa, pregunten al tiro, ¿ya? Perfecto. Entonces, como hablamos anteriormente, vamos a hablar un poco de los neurotransmisores ahora, ¿ya? Entonces, estos neurotransmisores, sí, los estereoreceptores tienen que ver con el medio externo, ¿ya? Con el frío, el calor que sentimos, el tacto, la presión, ¿ya? Los sabores, el olfato, ¿ya? Entonces, como decía, los neurotransmisores son de diversa naturaleza química, ¿ya? Y existen para un neurotransmisor varios receptores, lo que va a determinar, como le dije anteriormente, que un neurotransmisor pueda provocar diferentes respuestas, diferentes efectos, ¿ya? Todos se unen a un receptor de membrana y que provoca, como les dije, los cambios en el flujo iónico para que puedan provocar el potencial de acción en la neurona posináptica. Y estos pueden ser estímulos tanto excitatorios como inhibitorios, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero lo que es la acetilcolina. Voy a nombrarlos algunos, estos que son algunos, ¿ya? Son muchos los que hay, pero les voy a dar algunas características de algunos, ¿ya? Entonces, la acetilcolina va a estar asociado a la contracción del músculo esquelético, ¿ya? Nuestros músculos de los brazos, los de las piernas, pero va a inhibir la contracción del músculo cardíaco. ¿Y por qué esto? La acetilcolina se va a unir a unos receptores llamados receptores nicotínicos, que hay varios, y de acuerdo a dónde se una, va a ser el efecto que tenga, ¿ya? ¿Y por qué se llaman nicotínicos? Como su nombre lo dice, la nicotina también se une a ellos, ¿ya? Y aquí me quiero centrar un poco en el efecto que tiene la nicotina en nuestro cuerpo, ¿ya? La nicotina provoca una disminución del diámetro de las arterias, de las arteriolas, ¿ya? Lo que provoca un aumento de la presión arterial. Por lo tanto, las personas que fuman, ¿ya? Son más propensos a tener hipertensión, ¿ya? O pueden agravar una hipertensión. Además, también tienen efectos sobre la secreción gástrica, ¿ya? Aumenta la secreción de ácido clorhídrico ya del estómago, por lo tanto, la nicotina también puede provocar úlceras gástricas, ¿ya? Y también el cerebro se puede unir y puede provocar una fuerte adicción, porque si usted no sabía, una de las 3 drogas más adictivas que hay es la nicotina, junto con la heroína y la cocaína, ¿ya? Son las drogas más adictivas al poco tiempo de consumo, ¿entendido? Entonces, esta nicotina tiene una fuerte
un fuerte efecto sobre todo lo que es el sistema nervioso central, ¿ya? Porque ahí se alojan los centros de todo lo que es la dependencia a una sustancia. Después vamos a seguir con la dopamina. La dopamina, otro neurotransmisor, ya que su exceso de dopamina puede provocar esquizofrenia y la degradación o la degradación de estas neuronas dopaminérgicas que liberan la dopamina puede provocar Parkinson, ¿ya? Ven cómo dependiendo la cantidad de dopamina que haya, si hay un exceso o una carencia, puede provocar distintas cosas y distintos efectos en nuestro cuerpo, ¿ya? Después vamos a nombrar la serotonina, que va a estar muy asociada a lo que es el estado de ánimo, ¿ya? A lo que es el humor, no tener tanto sueño, ¿ya? Y es uno de los mecanismos que tiene algunos antidepresivos, ¿ya? Entonces, al aumentar la cantidad de serotonina, la persona se va a sentir de mejor ánimo, ¿ya? Algunos antidepresivos ayudan a que se inhiba la recaptación de esta serotonina para que haya una mayor concentración y pueda provocar los estímulos positivos que esperamos de los antidepresivos, ¿ya? No, la dopamina no es un tipo de droga, ¿ya? Es un neurotransmisor que se libera de las neuronas dopaminérgicas, que son las encargadas de liberar la dopamina, ¿ya? Entonces, cuando hay un exceso de dopamina, se puede provocar esquizofrenia, y cuando hay una disminución o se eliminan estas neuronas dopaminérgicas por X motivo, puede provocar Parkinson, ¿ya? Exacto. La dopamina sí, es un neurotransmisor que se va a eliminar, perdón, que se va a liberar, ¿ya? Muy bien la definición. Todas sustancias que provocan algún cambio en nuestro organismo es una droga por definición, ¿cierto? Y la dopamina es de secreción normal en nuestro cuerpo, en ese caso no es una droga. Muy buena la definición. Muchas gracias por el aporte, ¿ya? Para que quede claro la diferencia entre droga, porque como dice, la droga va a ser una sustancia que nos provoque algún cambio en nuestro organismo, ¿ya? En cambio, la dopamina es liberada normalmente, ¿ya? Lo que es em, la serotonina también es otro neurotransmisor liberado por neuronas, ¿ya? Que va a estar encargada de todo lo que es el estado de ánimo y del sueño, ¿ya? Y la inhibición de la recaptación de la serotonina, es decir, que hay una mayor concentración de serotonina en el espacio sináptico, va a ser el mecanismo de acción de algunos antidepresivos, ¿ya? Por lo tanto, así ayuda a la persona que está diagnosticada con depresión a tener más ánimo, no estar tan lánguida, no tener tanto sueño, ¿ya? ¿Entendido? ¿Mejor explicado? Ya. Ya. El GABA, otro, mm, otro neurotransmisor, ácido gamma-aminobutírico, ¿ya? Ese es el nombre completo. A GABA es solamente el nombre corto que se le da de las iniciales, ¿ya? Es un reductor de la excitabilidad del sistema nervioso, ¿ya? O sea, es un inhibidor del sistema nervioso, y este va a ser también una de los mecanismos de acción de los benzodiazepina o ansiolíticos, ¿ya? Que nos baja un poco la excitabilidad del sistema nervioso. Los ansiolíticos se van a ubicar en los receptores GABA, ¿ya? Y tienen una forma obviamente parecida a la sustancia GABA. Se van a unir a estos receptores y van a provocar el mismo efecto que esto, ¿ya?
Bueno, el glutamato era solo para nombrarlo, ¿ya? No, porque son muchos los neurotransmisores. Bueno, el glutamato también es uno de los principales excitatorios del sistema nervioso, ¿ya? Eso es lo importante del glutamato. Junto el glutamato y la glicina, ¿ya? Entonces tenemos que el glutamato y la glicina son los principales que nos van por así decirlo, excitar, estimular el sistema nervioso, ¿ya? Después tenemos el GABA, que le dije que era principalmente reductor de la excitabilidad, o sea, inhibe un poco, baja un poco los estímulos. Por eso se ocupan un mecanismo de acción de los ansiolíticos, ¿ya? Y las endorfinas, bueno, yo creo que lo han escuchado muchas veces que nos ayuda a estar contentos, mejor de ánimo, que se van a liberar cuando hacemos deporte, ¿ya? También nos ayudan a que no nos duelan si nos hacemos una herida mientras peleamos. De todo eso va a estar encargada la endorfina, ¿ya? Exacto, la endorfina se libera con el deporte. ¿Alguna duda? Voy muy rápido. ¿Alguna duda de los neurotransmisores? Obviamente hay muchos más neurotransmisores, yo les puse algunos. ¿Seguro todo claro? Más que nada los nombres, ¿ya? No creo que les pregunten tan específicamente, pero más que nada para que sepan los nombres de algunos neurotransmisores, ¿ya? Sí, esto es materia de tercero medio. La glicina junto con el glutamato, ¿ya? Son los principales neurotransmisores de la excitabilidad del sistema nervioso, ¿ya? Esa es la característica. Y la acetilcolina, a ver qué me preguntan por la acetilcolina, es un neurotransmisor que ayuda, y les di dos características o dos efectos que puede tener la acetilcolina. Uno es que todo lo que es la contracción de los músculos esqueléticos, es decir, los músculos de los brazos, de las piernas, ¿ya? Y la inhibición de la contracción del músculo cardíaco, ¿ya? Y eso depende de que del receptor al que se una, ya que son los receptores nicotínicos y se llaman nicotínicos porque ahí también se une la nicotina. Todo lo que vimos es la sinapsis química. ¿Ya? Claro. ¿Todo bien? Sí, acuérdense, bueno, que toda esta unidad es como, vamos, tenemos que tener claro todo lo anterior para entender la clase siguiente, ¿ya? Porque vamos paso por paso, vamos de lo más general a lo más específico. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Ninguna duda con esto, con los neurotransmisores? Muy bien, sí, cuando entra el calcio, ¿ya? Porque hay una despolarización, ¿cierto? Va a provocar la liberación de estos neurotransmisores de las vesículas que se encuentran en los botones sinápticos. Ya. Ninguna duda con los neurotransmisores porque vamos a pasar a otro tema nada que ver. O sea, obviamente tiene que ver, pero no vamos a seguir hablando de los neurotransmisores. A otra parte de la esquizofrenia era el Parkinson. La enfermedad de Parkinson por la degradación porque se eliminan las células dopaminérgicas, que son estas que liberan la dopamina, ¿ya? Una destrucción de estas neuronas.
Entonces, si hay un exceso de dopamina, puede causar esquizofrenia. No quiere decir que sea la única razón por la esquizofrenia, ¿ya? Y la destrucción de estas neuronas dopaminérgicas puede causar la enfermedad de Parkinson, ¿ya? ¿Bien? ¿Entendido? Sí, ahí puede haber una destrucción, ¿ya? Em, no sé, o sea, la causa, en verdad no se compliquen con eso, ¿ya? Porque puede ser hereditario, ¿ya? Pueden haber varias causas, entonces no se compliquen con eso. Ya, yo solo le di ejemplos para que fuera más entretenido y para que entendieran un poco la diferencia de respuesta que pueden tener los neurotransmisores, ¿ya? ¿Entendido todo? ¿Alguna otra pregunta sobre los neurotransmisores? ¿Otra cosa que tenga que repetir? ¿Todo claro? Que diga lo de la endorfina. La endorfina también va a ser un neurotransmisor, ya que se va a liberar con el deporte, ya con la actividad física, y va a estar encargada de el estado de ánimo también, ya de sentirnos bien, de estar felices, y también va a estar encargada de no sentir dolor cuando nosotros peleamos, estamos en una situación de estrés. Por ejemplo, em, cuando si uno está en una pelea y se corta o tiene un tajo, le cortan, no va a sentir dolor. De eso está encargado la endorfina, ¿ya? Que en esas situaciones uno no sienta tanto dolor. Exacto, con toda la actividad física, ¿ya? La endorfina. ¿Mejor en... ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Ya, me alegro. Entonces, vamos a ir a un recreo de 10 minutos ya para volver al siguiente tema. ¿Ya? Vuelvo en 10 minutos, vayan al baño si quieren, vayan a comer algo y nos vemos en un ratito. ¿Ya? Así que para el que llegue después, dígale que no es que no ha empezado la clase, sino que estamos en el recreo. ¿Ya? Así que eso, así para que vuelvan en 10 minutos, cuéntenlo. Yo lo voy a empezar a contar de ahora. Tengo las 6:11, entonces a las 6:21 nos volvemos a encontrar, ¿ya? Adiós.
Hola, ya terminamos el recreo. ¿Todos volvieron? ¿Alguien que falte? ¿Que todavía está comiendo en la cocina? ¿Están por ahí? ¿O se fueron todos? Ya. Entonces, ¿cierto que estamos hablando de los sentidos, de cómo traducía un poco esta información que recibimos del medio externo, cómo la traduce nuestro cerebro, ¿cierto? Cómo llegan todos los estímulos, ¿ya? Em, entonces ahora vamos a hablar de solamente un sentido, ¿ya? Vamos a hablar de la visión, ¿ya? Vamos a hablar de lo que es el globo ocular, sus características, sus partes, ¿ya? Y cómo se traducen todos estos estímulos luminosos que vemos. Entonces, vamos a partir primero con lo que es la anatomía del ojo, ¿ya? Vamos a separarlo en 3 capas. Vamos a tener una capa externa, que va a ser esta de azul de acá. La capa, una capa media, que va a ser la naranja, ¿ya? Y una capa más interna, y que va a estar en la zona más posterior, ¿ya? Que esta media café que está acá, ¿ya? Entonces, tenemos que la capa más externa del globo ocular la vamos a denominar esclerótica, ¿ya? Va a ser una capa la cual su función es proteger todas las estructuras internas del globo ocular, ¿ya? Y su parte anterior vamos a denominarla córnea, ¿ya? Va a ser esta parte transparente, ¿ya? Que va a tener cierta curvatura, como lo vemos aquí, ¿ya? Entonces tenemos la capa esclerótica y su parte más anterior la vamos a llamar córnea, transparente y curva, ¿ya? Después de esta capa esclerótica vamos a encontrar lo que es la cámara anterior, ¿ya? Cámara anterior. Esta cámara anterior vamos a encontrar el humor acuoso, ¿ya? Este líquido va a ayudar junto con el humor vítreo a mantener la presión intraocular, ¿ya? Todo lo que tienen que saber. Después vamos a tener la capa media que hablamos, que está naranja de aquí, ¿cierto? Y la vamos a llamar coroides, ¿ya? Entonces esta capa es pigmentada y su pigmento nos ayuda a absorber todos los rayos de luz, ¿ya? Para que no se reflejen dentro del globo, ¿ya? Dentro de todo del ojo. Ya su parte anterior vamos a tener el iris, ¿ya? Que va a ser esta estructura de aquí, ¿ya? Que como saben el iris va a ser la parte pigmentada del ojo, ¿cierto? Que hay de distintos colores, o algunos se ponen lentes de contacto para tener un color distinto, ¿ya? Y al medio de este iris vamos a tener una perforación que va a ser la pupila, ¿ya? Que va a ser nuestro, por así decirlo, diafragma y que nos va a permitir que entre más o menos luz, ¿ya? Entonces, este iris va a tener una musculatura radiada y circular, ¿ya? Que va a determinar la apertura o el cierre de esta pupila, ¿ya? Y así vamos a controlar el paso de luz, la cantidad de luz que pase hacia el interior. De la coroides, ¿ya? Nuestra capa media, van a salir los músculos ciliares, ¿ya? Estos músculos ciliares van a estar unidos al cristalino. El cristalino va a ser un lente biconvexo, ¿ya? Que nos va a permitir dar enfoque a los objetos, ¿ya? Si es lejos o cerca. Entonces, este músculo ciliar es muy importante porque va a permitir el enfoque de esto abombando o relajando el cristalino, ¿ya? Entonces, el cristalino va a depender también del músculo ciliar, ¿ya? Para el enfoque de objetos cercanos y objetos lejanos.
Además, la coroides va a limitar anteriormente a la cámara posterior. Y esta cámara posterior vamos a encontrar lo que es el humor vítreo, ¿cierto? Que en la cámara anterior teníamos el humor acuoso, en la cámara posterior el humor vítreo. Y como les dije anteriormente, estos dos van a mantener lo que es la presión ya intraocular, que va a ser muy importante. Porque ya lo vamos a ver en la anomalía, que puede causar una anomalía si tenemos un aumento de esta presión. Además, el humor vítreo va a permitir dar forma, ¿cierto? Y conservar el volumen del ojo. ¿Ya? Y vamos a pasar a nuestra última capa, más posterior y más interna, que es la retina. ¿Ya? La retina está formada por varias capas de células, que ya lo vamos a ver, y aquí vamos a encontrar los fotorreceptores. ¿Se acuerdan que había hablado de que habían distintos receptores, mecanorreceptores, quimiorreceptores? Aquí van a estar los fotorreceptores, ¿ya? Y vamos a tener un punto ciego, ¿cierto? Que va a ser este de aquí, y el punto ciego va a ser la salida del nervio óptico. Bien, conos y bastones, fotorreceptores. ¿Y este punto ciego por qué se llama ciego? Dirán ustedes. Porque aquí no se encuentran fotorreceptores. Por lo tanto, aquí no va a haber una formación de imagen, ¿ya? Si es que la luz incide en este punto. Entonces, punto ciego va a ser la salida del nervio óptico, ¿ya? ¿Entendido? Además, en la retina vamos a tener un lugar, ya que aquí no está ilustrado, pero tienen que saber que es un lugar, una depresión, ya que se llama fovea. Y en este lugar vamos a encontrar la mayor cantidad de conos, ya, la cual nos va a dar una imagen mucho más nítida y de mejor calidad. Y aquí es donde se va a formar la imagen. Entonces, en la fovea se van a encontrar los conos, nos van a dar una imagen más nítida y de mejor calidad. Y esa zona donde está la fovea se va a llamar también mancha amarilla o mácula lútea, ¿ya? Que algunos posible que la hayan escuchado. El globo ocular tiene que ver con algunos receptores, como les dije, dentro del globo ocular, ya todo esto es el globo ocular, ¿ya? Y en su capa más interna, que es la retina, vamos a encontrar los fotorreceptores, que esos van a ser nuestros receptores, ¿ya? Que nos van a permitir que nos llegue la luz y a dar la sensación de las imágenes, ¿ya? ¿Entendido? Los fotorreceptores son los receptores del globo ocular, ¿ya? Y que van a ser los conos y bastones, como dijeron. ¿Ya entendido? Entonces la fovea es donde se va a formar nuestra imagen, ¿ya? Y la zona que la rodea todo va a ser la mancha amarilla o mácula lútea. Sigamos entonces. Como le estaba hablando, fotorreceptores, ¿ya? Entonces, la primera capa de células que vamos a tener en la retina van a ser los conos y bastones, ¿ya? Después vamos a tener otras células que se denominan células bipolares, pero no viene al caso, ¿ya? Y de estas células se van a comunicar con estas células ganglionares, ¿ya? Que de aquí va a salir estas se van a dirigir hacia el nervio óptico. Ven que este cuadrado es un zoom de esta parte, ¿ya? Más arriba, porque acuérdense, como les dije, el punto ciego es un lugar donde carecen estos fotorreceptores. Por lo tanto, no se va a formar imagen en este punto, ¿ya? ¿Entendido? Con los fotorreceptores, ¿alguno sabe cuál es la función de los bastones y conos? ¿Cuál es la diferencia de ellos dos? Esta materia es de tercero medio, ¿ya? ¿Alguno sabe?
Bien, que uno son. ¿Cuáles son para los colores? ¿Cuál dirían ustedes? Bien, sí, los bastones se utilizan cuando hay baja luz, ¿ya? Entonces, los bastones primero van a ser responsables de la visión blanco y negro, ¿ya? Y son mucho más sensibles a los estímulos luminosos. Por lo tanto, cuando tenemos un pequeño estímulo, estos van a mandar más estímulos o sea, van a mandar más impulsos nerviosos, ¿ya? Entonces nos van a servir para la visión nocturna, ¿ya? Entonces, de la visión nocturna van a estimularse más los bastones. Pero, a diferencia de los conos, estos no van a otorgar un gran grado de nitidez ni resolución, ¿ya? A diferencia de los conos, que que nos van a dar mayor nitidez y una mayor agudeza visual y nos van a dar todo lo que es la visión de colores y la visión diurna, ¿ya? Son menos sensibles a los estímulos lumínicos, ¿ya? Pero nos van a dar una mayor nitidez y agudeza visual. Esa es la principal característica y diferencia entre conos y bastones, ¿ya? Para que les quede claro. ¿Dudas? Para el que preguntó, las clases de biología están mezcladas en mención y común, no hay un orden. Es más bien proporcional, ¿ya? ¿Desde dónde tengo que repetir? Sí, hay distintos tipos de conos, pero no se compliquen con eso, ¿ya? Más que nada las diferencias y las características de cada uno. Ya, los conos y los bastones son fotorreceptores que se van a encontrar en la capa más interna del globo ocular, que es la retina, ¿ya? Se van a encontrar a lo largo de toda la retina, excepto en el punto ciego, que se llama punto ciego porque va a carecer de estos fotorreceptores, ¿ya? Entonces, la diferencia entre conos y bastones es que en los conos nos van a servir para la visión diurna, en colores, ¿ya? Y nos van a dar una gran nitidez y una agudeza visual, ¿ya? Y van a ser menos sensibles a los estímulos lumínicos. En cambio, los bastones van a ser responsables de la visión blanco y negro, nos ayudan a la visión nocturna y son mucho más sensibles, ¿ya? Son mucho más sensibles a los estímulos lumínicos, pero nos va a dar una menor nitidez y resolución de la imagen. No sé si todas las clases del año pasado no las he visto, pero este es el orden que me dieron, así que yo solo sigo órdenes y fueron el orden que me las dieron. Yo no elegí el orden, ¿ya? Entonces no... Común viene más adelante, ¿ya? Todavía vamos a seguir un poco con mención. Pero puedes ver las clases del año pasado, ¿ya? Si necesitas todo común. ¿Alguna duda? Ya vamos a ver los problemas de la visión, ¿ya? Así que tranquilos, más adelante. ¿Dónde se encontraban que los fotorreceptores? En la capa más interna llamada retina, excepto en el lugar que se ha denominado punto ciego, que va a ser la salida del nervio óptico, ¿ya?
Exacto, los problemas de visión, como dijeron, ahí dicen, tienen que ver con de dónde se forma la imagen antes o después de la retina y otras anomalías que yo les voy a decir, ¿ya? Un poco relacionado con física. Yo le puse mucho más biología, ¿ya? Exacto, y es el cerebro el que nos ayuda a invertirla para que nosotros la podamos ver derecha. Ya. Sí, vamos a seguir entonces. ¿Todo claro hasta acá? Empezamos exactamente un poquito más de una hora. Ya, la clase empieza a las 5:30. Ya, vamos a seguir entonces con lo siguiente. Entonces, estos estímulos lumínicos tienen que seguir un orden, ¿cierto? Entonces, primero van a pasar por la córnea, luego por el humor acuoso, luego por el cristalino, el humor vítreo, hasta llegar a la retina donde se va a formar la imagen, ¿ya? Todas estas estructuras se van a llamar refringentes y van a producir una refracción de la luz. ¿Alguien sabe a lo que me refiero con la refracción de la luz? ¿Alguien? ¿No? Bueno, la refracción de la luz se refiere a al cambio de dirección que tiene la luz, ¿ya? El rayo de luz al atravesar medios con distintas densidades, ¿ya? Eso era a lo que me refería con refracción de la luz. Entonces, estos son los medios que atraviesan los rayos lumínicos hasta llegar a la retina, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Ya. Entonces, vamos a seguir. Bueno, entonces todos estos estímulos lumínicos que tenemos, ¿cierto? Algunos pueden ser cerca, otros pueden ser de más lejos. Todos estos todo este enfoque va a depender del cerebro, ¿ya? Y otras estructuras muy importantes. Entonces yo me quería nombrarle el quiasma óptico, que es este de aquí, ¿ya? El quiasma va a ser un entrecruzamiento, les voy a mostrar acá, de los nervios ópticos, ¿ya? De los dos globos oculares. Exacto. Bueno, respondieron tarde sí cuando el objeto se corta como los lápices en el agua, bien. ¿Ya? El quiasma óptico va, como les dije, el entrecruzamiento de los dos nervios ópticos. Pero quiero que me pongan atención acá porque no se cruzan todos los axones del nervio, ¿ya? Tenemos aquí que se van a cruzar solamente los axones de la mitad interna, ¿ya? Entonces todos los axones que vienen aquí de la mitad interna del nervio óptico de un lado van a cruzar al otro, ¿ya? Lo mismo del otro lado, todos los axones del nervio óptico de la mitad interna van a cruzar hacia el otro lado y los axones del medio externo, de la mitad externa del nervio óptico, van a seguir paralelos, ¿ya? Hacia el mismo lado. ¿Entendido eso? ¿Sí? ¿No? Entonces, gracias a este entrecruzamiento de la mitad de los axones hacia un lado y la mitad al otro y que sigan paralelamente la otra mitad a su mismo lado, ¿ya? Nos va a permitir que el hemisferio elabore las sensaciones visuales gracias a estos impulsos nerviosos que llegan desde el nervio por los dos ojos, ¿ya? Entonces así podemos captar estos estímulos por los dos ojos a los dos lados del hemisferio cerebral, ¿ya? ¿Entendido?
¿Preguntas sobre esto? ¿Se entendió lo que es el quiasma? Entonces el cerebro va a formar una gran parte y muy importante en lo que es la formación de imagen. Y como dijeron anteriormente, es el que nos ayuda a dar vuelta la luz que se refleja de los objetos que vemos. Entonces, como algunos dijeron, ya están interesados en lo que eran las anomalías de la visión, vamos a hablar sobre ellas, ¿ya? Tenemos algunas anomalías que pueden dañar principalmente el nervio óptico, ¿ya? Ya sea por isquemia, ¿cierto? Una falta de irrigación que nos puede llevar casi a la ceguera, o por compresión de tumores, ya que esta compresión puede llevarnos a ver doble, ¿ya? ¿Qué tipo de entrecruzamiento era ese? Era ese quiasma, el entrecruzamiento de los axones de los dos nervios ópticos de los ojos. Como les dije, la mitad interna de los axones del nervio óptico van a cruzar hacia el otro lado y la mitad externa van a cruzar hacia, van a seguir paralelamente hacia el mismo lado, ¿ya? No van a tener este entrecruzamiento, ¿ya? ¿Entendido lo del entrecruzamiento del quiasma? Ya, entonces vamos a seguir con las anomalías. Entonces, como les dije, los daños del nervio óptico, como la isquemia, ¿cierto? La falta de oxígeno, o por una vasoconstricción, ¿cierto? O la vasoconstricción, ¿cierto? Que puede producir las jaquecas, pueden también dañar la visión. La gente que ha tenido ataques de jaqueca, como que se les cambia la visión, ¿cierto? Y la compresión. Esta compresión puede ser por tumores, ¿ya? Y como dije anteriormente, nos puede llevar a una visión doble. Ya, entonces, después vamos a seguir con los nervios oculares. Estos nervios oculares van a estar encargados de todos los músculos que hay en el ojo, que son varios, ¿ya? Y cuando tenemos o cuando no funcionan coordinadamente, no, vamos a tener la anomalía que es el estrabismo, ¿ya? Algunos pueden conocer que los globos oculares, ¿cierto? No están no se mueven coordinadamente, o uno se mueve y el otro no, ¿ya? ¿Claro? ¿O no? Bueno, que existen distintos tipos de estrabismo, ¿ya? Pero es para que sepan que este se da por una alteración de los músculos oculares, ¿ya? Después vamos a tener alguna alteración de la retina, que era nuestra capa más interna del ojo, ¿ya? La retina se puede desprender, ¿ya? Por algún golpe muy fuerte, ya que se ve borroso, ¿cierto? Se ve mal, no hay un enfoque claro, y puede ser también por glaucoma, ¿ya? Que va a ser un deterioro de esta retina. ¿Alguien sabe lo que es el glaucoma? ¿Lo ha escuchado? ¿No? Bien, cuando sube la presión intraocular, ¿cierto? Cuando aumenta, muy bien. Ya, y este aumento de presión lo que va a provocar es que el campo visual, o sea, toda nuestra visión lateral, todo lo que vemos, se irá achicando de a poco, ¿ya? Así comienza algunos signos del glaucoma, ¿ya? Después vamos a pasar a las alteraciones del cristalino, ¿ya? Ahora vienen las cataratas.
las cataratas se llama catarata a la opalescencia de este cristalino, ¿ya? Generalmente se da por la vejez, comúnmente, ¿ya? Y se da porque hay una descomposición de de las proteínas que están en el cristalino, ¿ya? Por eso se opaca el cristalino. Si el glaucoma es muy peligroso, podría quedar ciego. Podría, no siempre, ¿ya? La catarata se pone opaco, ¿ya? Y la presbicia, aquí vemos el cristalino, ¿cierto? Transparente, que debería ser, ¿cierto? Nuestro lente biconvexo, y las cataratas es cuando ya se va poniendo opaco. Puede ser por una descomposición de las proteínas, ¿ya? En las personas mayores. Y la presbicia va a ser el desgaste de los músculos ciliares, ¿cierto? Que yo les decía que eran los que se encargaban de abombar o relajar el cristalino, dependiendo el enfoque, dependiendo de la distancia del objeto, ¿ya? Y se da por la edad. Entonces la presbicia va a ser cuando a personas mayores les cuesta enfocar, por eso tienen que ver las cosas de lejos, ¿cierto? ¿Han visto que ven a veces así nuestros abuelitos? Porque les cuesta mucho ver de cerca porque no pueden abombar, los músculos ciliares no tienen la capacidad suficiente para abombar el cristalino para enfocar el objeto de cerca. ¿Entendido? Cataratas y presbicia. ¿Sí? Ya. Exacto, hay que entrenar los ojos y no cansarlos. Por eso duele la cabeza, porque uno hace mucho esfuerzo cuando uno lee cerca. Ya es mucha como la contracción que tienen que hacer los músculos ciliares para poder enfocar y para poder abombar este cristalino, ¿ya? Y después vamos a ver la córnea, ¿ya? Y aquí vamos a ver el astigmatismo. ¿Ya? ¿Y por qué se produce el astigmatismo? Porque hay una curvatura anormal en la córnea, ¿ya? Entonces, como hay una curvatura anormal, todos los rayos de luz que entran, ¿cierto? Que atraviesan la córnea, no se van a proyectar en un solo punto, no se van a proyectar solo en la fobia, ¿cierto? En este lugar que yo les había dicho donde se forma la imagen. De lo contrario, se van a formar en muchas partes, ¿ya? Entonces no vamos a tener una imagen clara, va a haber una imagen distorsionada, ¿ya? Entonces provoca que solamente algunos rayos caigan sobre la retina, ¿ya? No va a llegar solo un punto como sería un ojo normal con una curvatura de la córnea normal. Ya. ¿Estamos bien entonces? ¿Alguna pregunta? A ver, alguien pregunta qué es el astigmatismo, lo vuelvo a repetir. El astigmatismo va a ser una anomalía de la visión que se produce por una curvatura anormal de la córnea, ¿ya? Por lo tanto, en un ojo normal, si tenemos una curvatura normal, los rayos de luz van a entrar y van a formar la imagen en la retina y en un solo punto, ¿cierto? En cambio, un ojo con astigmatismo va a haber una visión borrosa, una distorsión de la imagen, porque los rayos de luz no van a llegar solo en un punto, sino van a caer en varios puntos de la retina, ¿ya? No va a estar no van a llegar todos exactamente donde deberían llegar, ¿ya? ¿Dudas? ¿No se escuchó nada de lo que dije?
¿Sí o no? Ya, igual voy a repetir para las personas que dijeron que no se escuchaba. De nuevo, el astigmatismo, ¿ya? Va a ser la anomalía de la visión que se va a producir por una curvatura anormal de la córnea, ¿ya? Que era la parte anterior de nuestra capa más externa del globo ocular, como les dije, ¿cierto? Entonces, vemos que en el ojo normal hay... vemos que los rayos entran y llegan a un punto, ¿cierto? En la retina, ¿ya? Pero en un ojo con astigmatismo, con esta curvatura anormal de la córnea, vemos que los rayos de luz llegan a varios puntos, no solo a un punto donde debería para formar la imagen. Entonces se ve una imagen distorsionada y borrosa, ¿ya? Ahí lo acabo de repetir lo del astigmatismo. ¿Bien? Ahora viene la miopía. Tranquilos, ¿ya? ¿Alguna duda con el astigmatismo? Es solamente para que lo sepan y la diferencia entre ellos, ¿ya? ¿Ahí se escuchó y se entendió bien? Para los que no escucharon antes. ¿Sí, no? Ya, me alegro. Entonces, seguimos con la siguiente anomalía y última, que va a ser el largo del ojo, del globo ocular, ¿ya? Donde vamos a tener la hipermetropía y la miopía, que van a ser las dos anomalías por la diferencia del largo del globo ocular. Entonces, yo les marqué aquí con este punteado azul, ¿ya? ¿Cuál sería el largo normal del globo ocular? ¿Ya? Entonces vamos a partir con la miopía, que vemos que este globo ocular es mucho más largo, ¿cierto? ¿Ya? Es mucho más largo, por lo tanto, los rayos de luz no van a incidir sobre la retina, sino van a incidir antes, ¿ya? Se dice que la imagen se va a formar antes, se forma delante de la retina, ¿ya? ¿Entendido? Entonces, ¿qué provoca la miopía? Va a ser que se vea borroso, ¿ya? Y que nos dificulte la visión de los objetos lejanos, ¿ya? ¿Entendido eso? En cambio, la hipermetropía, aquí les puse también lo que debería ser el largo normal del globo ocular, ¿ya? Entonces, como es un globo ocular más corto, por así decirlo, la imagen se va a formar detrás de la retina, se dice, ¿ya? Virtualmente. Obviamente no se forma detrás. Virtualmente se forma detrás, ¿ya? Por lo que aquí tenemos un problema de ver los objetos cercanos, ¿ya? Bueno, y estas dos anomalías se van a corregir con lentes especiales para cada uno, ¿ya? Y se me olvidó decirles algo, que la miopía generalmente se va a dar en niños y adolescentes y generalmente termina con el crecimiento de la persona, y la hipermetropía se puede ver desde los más chiquititos, ¿ya? Como desde que nace se puede ver que esta persona tiene hipermetropía. A ver, ¿qué dicen ahí? O sea que la imagen sobrepasa el nervio óptico. No es que sobrepase, pero no llega a reflejarse o sea, no logra formarse la imagen nítidamente sobre la retina, ya, porque es más corto, ¿ya? Y se dice que se forma la imagen detrás de la retina, pero es virtualmente, ¿ya? En la hipermetropía se ven borrosos los objetos cercanos.
Sí, bicóncavos para miopía y biconvexos para mi hipermetropía, ¿ya? ¿Alguna duda sobre las anomalías? Porque he visto igual varias preguntas de ensayos que hablan sobre la diferencia de estas, ¿ya? ¿Dudas? Globo ocular, GO. Lo abrevié para que no fuera tan largo. ¿Dudas? ¿Todo claro como el agua? ¿Sí? A ver, alguien dice, ¿qué causa esta anomalía? La miopía y la hipermetropía va a ser el largo del globo ocular, ¿ya? Eso es lo principal. Si el globo ocular es más largo de lo normal, puede causar miopía, y si es más corto, hipermetropía. Ya, ¿hasta dónde? ¿Cuál es la imagen de los ojos? Al principio, esa. Las cataratas se va a ver borroso más que nada, ¿ya? Por esta opalescencia del cristalino. ¿Esa? ¿Esa es la imagen que necesitaba para la pregunta? Ah, la del estrabismo. Esa. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, si se daña un lado del nervio óptico puede tener alteraciones en ese lado. Ya, bueno, ahí se tiene que hacer hay varios exámenes, ¿ya? Bueno, chiquillos, estamos en la hora ya. Me van a echar. Viene ya la clase de historia para que la vean. Y cualquier duda la preguntan. Yo voy a subir lo antes posible el PowerPoint para que lo puedan ver. ¿Ya? Y si tienen alguna duda, si algo no quedó claro en la clase o si se le ocurrió ahora, ¿ya? O después meditándolo en su casita, lo preguntan nomás por Facebook, ¿ya? Muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Cuídense, que tengan una linda semana, ¿ya? Que les vaya muy bien.